Hola Carol, buenos días. Hola, ya estoy ya. ¿Me pueden ver? Sí, ¿no? Ya estamos al vivo, ¿no? Ahí está, estoy viendo bien. Felipe, ¿qué tal? Bueno, sí, aquí estoy feliz de estar con ustedes, ¿no? Primera Muchísimas vez gracias, que Carol. estoy participando de este evento y realmente en la próxima me gustaría hacerlo físicamente. Así será, así será. Ya la próxima ya será físicamente. Yo voy a darle en principio muchísimas gracias a todos nuestros patrocinantes, quienes hoy día hacen posible que este evento se lleve a cabo. Paso también a conversarles un poco acerca de Carol. Carol es desarrollador de software. Ella ha estado siempre interesada en las buenas prácticas en el desarrollo seguro, DevSecOps, aplicaciones nativas de la nube con resiliencia, alta disponibilidad y seguridad. Carol es una entusiasta de la comunidad de código abierto y es coorganizadora de las comunidades de Docker y HashiCorp. Y la dejo apoderada de la sala. Carol, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Ok, voy a comenzar aquí presentando. Bueno, saludos a todos. Eh, y bueno, voy a comenzar compartiendo aquí mi pantalla. Bueno, voy a comenzar entonces como está aquí, hablando un poco de seguridad en las aplicaciones que vamos a subir a nuestro Kubernetes. Entonces, voy a pasar por varios principios porque cuando pensamos en una aplicación, va a ser una aplicación que probablemente antes estaba siendo usada como un monolito y ahora está siendo usada o está migrando para usar estas nuevas tecnologías de containers, Kubernetes. Entonces, ¿cuáles son los puntos de atención que tenemos que tener? Entonces, voy a ver aquí. Next. Eh, Aquí un poco la introducción. Bueno, voy a comenzar entonces inclusive como en la parte del slide que coloqué de introducción, en la parte de containers y seguridad. Si nos, antes de llegar a la parte de herramientas y containers y Kubernetes en sí, solamente quiero inclusive recordar algunas otras partes que van a ser importantes si estamos hablando de una aplicación. Tiene que seguir con las partes de desarrollo, testing. Como podemos ver, es el famoso framework de desarrollo seguro. Y hay muchas etapas que tal vez ya existían antes, no sé si las estábamos aplicando dentro de la empresa, tal vez porque no había tantas herramientas que nos ayuden a automatizar toda esa parte de controles, pero si podemos observar, hay muchas fases donde estamos hablando de la parte de SAS, DAS, análisis de componentes, inclusive hacer la parte del monitoramiento, seguridad. Entonces, este framework ya existía mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo vamos adaptando para estas nuevas tecnologías, ya sea Lambda, Serverless, Fargate, e intentar cumplir con estas buenas prácticas, porque eso va a ser la primera base y la parte importante para tener control de lo que estamos subiendo, ¿no? Lo que estamos intentando hacer deployed en esos clusters. Entonces voy a hablar un poco más de las herramientas que están aquí. Entonces tal vez, no sé si la mayoría, pero yo voy a pasar brevemente un poco para explicar la parte de SAS y DAS, porque tal vez esto lo vamos a ver mucho en la parte de containers, porque cuando hablemos de containers vamos a escuchar mucho la parte del escáner de containers. Vamos, tal vez hemos ya escuchado, vamos a colocar un escáner en nuestro pipeline, en nuestro Jenkins, para poder ver las vulnerabilidades que existen. Entonces, para muchas personas que tal vez ya conocen tradicionalmente, ya teníamos muchas herramientas SAS y DAS, solamente que estas herramientas estaban focadas en la parte del código fuente. Inclusive podemos ver, ¿no?, la parte de
en este slide las diferencias que tienen en ambas técnicas. Generalmente un análisis estático está solo observando la parte de los códigos de una manera estática. En cambio, cuando es dinámico, se imagina que es otro escenario donde la aplicación va a ser ejecutada para poder observar otros comportamientos. Entonces, ambas técnicas se complementan, son diferentes, van a entregar resultados. Y hasta aquí, en este momento, solamente estamos hablando de herramientas que están enfocando en el código fuente. Aún no hablamos de containers, pero obviamente ese código fuente va a ir encapsulado dentro de una imagen. Entonces, es la importancia de también ya ir siguiendo, o por lo menos ahora ir automatizando dentro de nuestro pipeline la visibilidad de estas técnicas dentro de nuestro código. Y otra parte aquí que lo coloco aquí porque a veces tenemos la parte de USA que, como ustedes pueden ver, eso nos ayuda a ver los componentes de open source. Muchas de las aplicaciones que usamos, especialmente en este mundo cloud native, usamos muchas dependencias de código fuente porque realmente es una manera fácil de innovar, de usar. Entonces es una tendencia, es casi que todos, la mayoría usamos mucho código fuente. Entonces hay técnicas que, como ya estaba aquí el source code analysis, que le va a analizar los componentes de open source. Más también, hasta ese momento, no estamos hablando mucho de containers, ¿no? Que son técnicas que podemos usar en una etapa previa para que llegue en nuestra parte de imágenes, llegue con un código ya más revisado, que ya haya pasado por estas técnicas, va a ayudarnos a disminuir la parte de ataques. Y hablando un poco de la parte del top 10, ¿no? Que son los riesgos que tenemos en aplicaciones web y la relación que va a tener eso con los containers. Entonces nos imaginamos que podemos tener este top 10 independiente si usa containers o no, va a existir, ¿no? Porque puede ser una aplicación web que está en PHP siendo ejecutada en un servidor sin usar containers, sin usar la tecnología, y que puede tener estos riesgos. Ahora, esa aplicación web fue migrada para usar la tecnología de containers. ¿Cuáles serían los riesgos? Entonces, los riesgos continuarían. El container no nos va a salvar de muchos riesgos que ya existen, sino simplemente lo que ya teníamos con nuestras aplicaciones que ya estaban ahí usando una arquitectura tal vez más tradicional, está siendo migrado para la parte de containers. Entonces nosotros tenemos que tener los mismos cuidados y atenciones que teníamos antes, más otros puntos de atención que son focados en el uso de estas tecnologías, porque tenemos que saber configurarlas correctamente. Tenemos que saber que también, ya que son productos de software, el container y o Kubernetes, también pueden tener vulnerabilidades dentro de ese código, lo cual va si encontramos una vulnerabilidad, ¿no? Vamos a ser susceptibles. Bueno, pero conversando un poco más de esta parte del top 10, ¿no? Y lo que se puede hacer. Si vemos mucho de las partes que va a tener la parte de injections, ¿no? Que generalmente usando un WAF, entonces ahí vemos que tal vez tenemos otra familia de soluciones que van a entrar en el mercado para apoyar estas partes. Generalmente el WAF va a ayudar a ver un poco, inclusive la parte de las cabezas en los headers, las cabezas en los HTTP. Y vamos a conseguir hacer una especie de mitigación. Entonces, en otras partes, otros puntos, como vemos, muchos de ellos también se puede solucionar usando la parte de desarrollo seguro, porque si exponemos una API usando la parte de headers y las buenas prácticas que cada lenguaje tiene para exponer la parte de APIs, vamos a evitar muchos de estos riesgos.
Y bueno, creo que hasta aquí es más enfocado en la parte de aplicaciones web. Tal vez podemos hablar que en el punto 9 dice evitar de usar componentes con vulnerabilidades conocidas. Entonces eso ya puede tener mucha relación con siempre estar observando, siempre tener conocimiento de las vulnerabilidades que tienen nuestros componentes. Hasta aquí en la parte de SAS podemos saber las vulnerabilidades que tiene nuestro código fuente, pero cuando comenzamos a usar una imagen, ¿no?, tenemos que también analizar esas vulnerabilidades que hay en los nuevos artefactos que estamos construyendo. Eso inclusive puede ser tanto a nivel de cloud, también que vamos a tener nuevos artefactos como Terraform, CloudFormation, etc. Entonces, eso era solamente como una revisión. Por favor, me pueden ir colocando sus dudas, ¿no?, para ir viendo todos los términos de seguridad que a veces uno, o dudas que yo escucho, que he escuchado, entonces por eso quise colocarlo. Y algo que quería antes de pasar un poco más a la parte de containers era hablar de los principios de seguridad y cómo eso se puede aplicar a la parte de cómo tenemos que aplicar eso en la parte de containers y Kubernetes. Entonces, aquí en este diagrama, ¿no?, yo en todos mis slides están la parte de referencias, entonces si quieren después leer un poco más o con más detalle está el link. Entonces, como en este gráfico nos está indicando que realmente cómo podemos minimizar la superficie de ataques. Y si hablamos eso en la parte de containers, imágenes, ¿cómo podríamos hacer eso? Entonces, eso comienza con un primer diseño de nuestra imagen, usando una parte de una imagen pequeña, tal vez puede ser una distribución D-Rollers, una distribución Alpine, porque la primera línea siempre en un Dockerfile, en una imagen, es from. Entonces puede ser from un Ubuntu, que va a ser una distribución de un sistema operativo completo, o from un Alpine, que va a tener menores componentes, o from un Distro-less, que es una distribución de Google que es mucho más pequeña, que solo necesita los binarios necesarios para ejecutar su aplicación. Porque vemos que tal vez el from Ubuntu va a tener todo un sistema operativo muy grande, entonces nuestra superficie de ataque va a crecer. Significa que vamos a tener, si usamos un escáner de vulnerabilidades, vamos a tener muchas vulnerabilidades comparadas con una imagen pequeña. Otra parte sí que vemos la separación de roles, papeles, de separación de duty, que eso va a estar siempre relacionado con la parte de autorización, autenticación, tal vez conocido más como RBAC, Role-Based Access Management. Y todo eso es parte, ¿no? Si pensamos, son diseños de seguridad que ya existen mucho tiempo y que es siempre importante tenerlos en cuenta cuando vamos a adaptar una nueva tecnología. Y que la tecnología también nos tiene que dar esas configuraciones, herramientas para poder configurar estos principios de seguridad. Otra parte como la defensa en profundidad. Entonces, en cuanto podamos aislar nuestras aplicaciones o la comunicación entre ellos, que eso tal vez sea mucho en la parte de nanosegmentación, inclusive dividir, ¿no? Tenemos una aplicación que se comunica con otra aplicación y tenemos tal vez otra tercera. ¿Será que esa tercera necesita, puede comunicarse con las otras, o podríamos irlas aislando y no tengan comunicación una con otra? Entonces, tiene mucho que ver en tener cuidado en poder solamente dar acceso y comunicación entre las partes necesarias. Bueno, ahí también tiene la parte de confidencialidad, ¿no?, que es la parte de los secretos, que puede ser que una llave de Amazon esté dentro de nuestro código fuente, porque eso ya también es común, o puede ser que ya no esté dentro del código fuente, pero esté en la forma como estamos construyendo la imagen, que si alguien en el proceso de la construcción de imagen está colocando la llave. Entonces,
Entonces es otro punto de atención. Entonces yo creo que más mi analogía es, tenemos unos principios de seguridad, pueden llegar nuevas tecnologías, entonces tenemos que tener esos cuidados para continuar usando y intentando de aplicar en esos nuevos tecnologías o artefactos que vamos a incluir dentro de nuestra organización. Okay. Aquí. Tierrolest. Inclusive, voy a poner aquí, ¿no? Y es un poco respondiendo a la parte de Cristian, ¿no? Yo hablé de un checklist y hasta ahora no. Es porque hay muchas cosas que hay que hablar y yo después les voy a pasar aquí que yo resumí muchas de las cosas que voy a ir hablando en esta especie de checklist. Entonces les voy a pasar aquí, inclusive donde ahí hablo de la parte de asegurando la imagen y ahí pueden usar una parte de D-Rollers y ahí está el link para la parte de D-Rollers. Es un resumen. Y que claro, me encantaría que ustedes lo puedan después conversar conmigo, ir mejorando, ir viendo, no, yo pienso eso, porque esto realmente fue una que reuní de todos los blogs que leo y cosas que a veces resumiendo un poco los puntos de interés, ¿no? Pero bueno, regresando aquí, para que sea más fácil, entonces aquí vemos que tenemos inclusive la parte de data confidencial, que sería la parte de secretos, ¿no? Que siempre dicen que tengamos cuidado y es una parte importante cuando hablamos tanto en containers y Kubernetes de no exponer información sensible. Entonces voy a pasar al siguiente slide para conversar un poco más de containers. Entonces, hablando un poco de containers y para entender también cuáles pueden ser los posibles también problemas, ¿no? Uno tiene que conocer un poco más la tecnología para también colocar las configuraciones desde ese. Entonces, los containers nos ayudaron y realmente resolvieron muchos problemas, es tanto así que por eso es que estamos todos casi usando o migrando para el uso, porque solucionaron varios problemas, costos y va de acuerdo a la parte de agilidad, ¿no? Porque se pueden construir varios de ellos y podemos hacer deploy rápidos y la imagen también nos ayuda a reproducir el ambiente de desarrollo en producción. Bueno, aquí podemos ver unas principales diferencias, cuál es la diferencia entre una VM y tal vez eso va a ayudarnos a recordar un poco que los containers se ejecutan o son creados básicamente porque ellos usan la parte del kernel de Linux. Ahora hay containers en Windows también, más porque básicamente Windows coloca una máquina virtual de Linux para poder crear eso. Entonces los containers son creados básicamente usando llamadas de syscalls que nos permiten hacer la parte de aislamiento, que sería básicamente usando la parte de namespace y cgroups. Con lo cual los namespace consiguen nos aislar, porque vamos a crear varios procesos y no vamos a conseguir ver nuestros procesos como usuario root o como usuario del host. Entonces, nosotros cuando creamos un container tenemos una sensación de que estamos realmente aislados y que no tenemos visibilidad de lo que hay en nuestro host. Pero recordando de que ese container fue creado usando las propias binarios y el kernel del propio host. Entonces, si yo tengo un container que puede tener muchas vulnerabilidades o que puede estar como usuario root, él puede escapar del container y tener acceso a nuestro host. Y generalmente, ¿no? Especialmente en las partes de seguridad, vemos que es inseguro por defecto. Lo que significa que, por ejemplo, vamos a crear un container y por defecto ya tiene el usuario root. Si no creamos nosotros un user, ya tiene privilegios de root. Y bueno, este diagrama más que nada es para hacernos un poco recordar, ¿no? Las ventajas o para quien no sabía mucho
diferencias entre una máquina virtual y un Docker. Vemos que realmente en la máquina virtual vamos a tener que generar un nuevo sistema operativo, lo cual va a ser más caro, va a consumir más CPU y memoria. Pero desde el punto de vista de aislamiento y seguridad, tal vez una máquina virtual sea más segura. Porque si, como puse el ejemplo, si un container consigue escapar, va a conseguir escapar y va a tener acceso a nuestro host. En cambio, en una máquina virtual estaría más aislado. Bueno, voy a continuar para ir viendo un poco la parte de imágenes y diseños seguros dentro de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, o qué sería una imagen. Entonces, siempre vamos a tener un front que va a ser la base. Podemos ser front, Node, Python. Entonces, realmente conseguimos reaprovechar o crear alguna fuente base importante dentro de nuestra organización, poder auditarla sería lo ideal. Entonces van haciendo mejores prácticas, como por ejemplo ahí estamos viendo que no deben de usarse la parte de latest, porque ahora es mejor usar tags que son inmutables. Y vemos que también tenemos la parte de la puerta, o inclusive recomendaciones en la parte de la construcción, que eso a veces se conoce como linter, herramientas de linter que nos va a ayudar a identificar eso. Después yo les paso herramientas que van a ayudar a simplificar eso. Más básicamente aquí vemos que en el diseño de la imagen podemos ir mejorando y tener puntos de atención para tener un diseño de una imagen más segura. Y bueno, si no hay más preguntas, voy a continuar aquí con el siguiente slide, antes que mi tiempo acabe. Son 30 minutos, pasa muy rápido. Y bueno, comentando un poco también de los ataques que hay en containers, porque tomar cuidado, porque en general, en estos tiempos, vemos que una palabra, o sea, no sé si ya he escuchado la parte de supply chain attack o ataque en la cadena de suplementos, porque cuando pensamos, ahora usamos muchos componentes que son dependencia de la dependencia. Inclusive si fuera nuestro propio código fuente, tenemos componentes de open source, porque si pensamos en un Node, vamos a dar un npm install de varios paquetes que a la vez dependen de otros paquetes. Y si hablamos de containers específicamente, también tenemos que analizar cómo está siendo construido. Por ejemplo, si es from Ubuntu, from Alpine, va a tener diferente cantidad de vulnerabilidades por ser la fuente original de la primera línea. Si en la segunda línea estoy instalando otros paquetes, va a tener otras vulnerabilidades. Entonces, por eso es la importancia de usar otras herramientas que van de acuerdo a las tecnologías que vamos usando, porque como mostré antes, tal vez están usando SAS, DAS, más eso está enfocado en la parte de código fuente. Y es bueno, es importante usar, pero no estamos validando las otras etapas con las nuevas tecnologías que estamos usando. Por ejemplo, ver si mi imagen base está llena de vulnerabilidades o no, o los componentes que estoy instalando o estoy copiando dentro de mi imagen. Entonces, un escáner generalmente nos va a ayudar a mostrar todas esas listas de vulnerabilidades en modo estático. Entonces, porque el escáner usa una técnica estática, él no ejecuta el container, entonces es una técnica estática. Y bueno, además de los componentes, vamos a tener los componentes de nuestra propia aplicación. Y vemos que en cualquier de esos puntos puede ser alterado algún componente y podemos ser hackeados, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco más cómo puede suceder eso, ¿no? O por lo menos algunos ejemplos. Y bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo de que ese reporte del Sonatype es bien interesante, donde mira cómo ha crecido la cantidad de ataques, inclusive, no sé si escucharon la parte del ataque del SolarWind, si no me equivoco,
Bueno, no, en verdad hay varios, hablando como que ya es una novela, aparte del software supply chain attack, porque son varios ataques, realmente lo único que necesitan es encontrar un componente que hace parte de la construcción del software y alterarlo, cambiarlo y automáticamente va a estar distribuido en todos los clientes, va a poder ser alterado. Entonces, esa es una técnica que inclusive ahora están prefiriendo hacer la parte de upstream, prefieren conseguir que antes se tenía una técnica más de downstream, o sea, que venían de abajo intentando cambiar tal vez algunos paquetes, más ahora la idea es en cuanto puedo atacar un componente mayor que venga de arriba y consiga crear más daño. Entonces, eso es algo que estamos viendo en la parte, por ejemplo, hacer inyección de código malicioso. Entonces, eso ya va a estar dentro de nuestro componente y va a comenzar a ser distribuido, ¿no?, en todos los paquetes y las personas no saben porque ya fue alterado el componente. Entonces, generalmente a veces son vulnerabilidades ni conocidas, son desconocidas, que así, pasando por algún escáner uno no va a identificar. Estas técnicas avanzadas generalmente son eso, y tal vez esto va a dejar un poco más claro, por lo menos a mí me ayudó un poco a entender esa parte de cómo puede ser esos ataques de software supply attack, ¿no? Por ejemplo, la confusión de las dependencias. Ahí, o Alex Birsan, que le hizo una investigación. Entonces, básicamente estamos mirando ahí en el slide que hay unas dependencias hechas en Node, que eran unas dependencias del registro privado de la parte de PayPal, si no me equivoco. Y bueno, ahí él vio y era un nombre, ¿no? Creo que las de rojos pueden ser privadas. Y él pensó, bueno, ¿qué pasa si yo creo esas dependencias con el mismo nombre, pero públicas? Entonces él hizo ese experimento, ¿no? Y de repente la aplicación, ¿no?, comenzó a usar la pública en vez de usar la privada. Entonces vemos que a veces, toda esa dependencia de dependencia, hay varias formas que podemos ser atacados, o es peligroso tener una biblioteca, a veces depende mucho de la tecnología, entonces es realmente un poco complicado, ¿no? Entonces estar sabiendo de cómo uno puede ser atacado, cómo puede suceder el ataque. Bueno, entonces es solo para entender un poco cómo sería la parte de software supply attack. Entonces ahí vimos que alguien alteró el componente y en la construcción del software ya no estaba usando el software privado, sino un software público que puede ser de alguien que ya tiene un código malicioso y que está inyectando dentro de nuestro proceso de construcción de software. Y bueno, entonces eso, la criptominería, creo que también es otra de las cosas más comunes que estamos viendo, que vamos a tener muchas campañas de cryptominers. Alguien intenta y crear varios containers y pods dentro de nuestra infraestructura porque necesitan ejecutar. Entonces lo que más se está viendo también un uso masivo de estas técnicas de cryptomining, ¿no?, para poder robar recursos de CPU, memoria. Y eso puede suceder inclusive en la propia CI. Entonces ya vimos que no solo podemos ser nosotros como clientes que podemos ser atacados, sino también las propias herramientas donde estamos construyendo nuestro software o que son públicas. Puedes tener algún componente que ellos... que eso sería un poco más la parte de upstream, tipo, busco los componentes que son masivamente usados, altero ahí y automáticamente todos van a ser afectados. Entonces vemos también campañas a veces en intentar alterar, o ya se vio en las propias herramientas, porque si yo creo un repositorio falso con un minerador y comienzo a usar las partes gratis, ya sea un GitHub Actions o
una mayoría de herramientas tienen una parte free y comienzo a minerar usando los recursos de estos proveedores. Entonces, más detalle hay en esos blogs, ¿no? Inclusive hace poco fue el Codecov que ayuda a hacer coverage del código, ¿no? Tal vez ustedes ya lo han usado para quien es desarrollador, que realmente fue un ataque en el software supply chain attack. Y bueno, creo que me queda, ¿cuánto tiempo? Si alguien me dice, unos 5 minutos. Voy a pasar un poco más rápido. Entonces, ¿por qué podríamos hacer? Entonces, mostrando un poco de herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está haciendo tanto la parte de scanning como linter. Vemos que está mostrando la parte de buenas prácticas que uno puede aplicar en la construcción, en el diseño del Docker. Por ejemplo, no usar latents, porque ahora es mejor usar un tag de inmutabilidad. O también la parte de las vulnerabilidades en sí, ¿no? Entonces, eso puede ser usado. Ahí está el producto Streaming. Para quien tenga algún problema, después podemos ir conversando. Bueno, si vamos a hablar de containers, detrás de un container, y especialmente lo que lo hizo difundir bastante fue el container runtime, en ese caso sería Docker. Entonces es otro producto, otra tecnología que si la vamos a usar, también tenemos que saber configurarla con las prácticas de seguridad. Si analizamos un poco más a fondo, generalmente muchos containers runtime usan por debajo algunas bibliotecas en común, como sería la parte de runc, containerd. Si encontramos una vulnerabilidad en alguno de estos componentes, automáticamente va a ser afectado en los otros containers runtime. Entonces, y también la importancia de ir actualizando y usando las versiones que son las últimas, porque generalmente ellas ya vienen con la parte de update y patching de algunas vulnerabilidades ya encontradas hace un año o 2. Entonces, hacer la parte de hardening o del container runtime va a ser importante. Entonces, tenemos que ir observando todos los componentes que hacen parte del ecosistema de la tecnología que estamos usando. Y eso tiene que ver mucho con la parte de que conversamos al inicio, que era el aislamiento en containers, ¿no? Entonces, podemos pensar que esta parte de aislamiento en containers vamos a llegar, como estamos llegando, que una máquina virtual puede ser es más segura que un diseño de containers porque permite aislar más. Entonces, podemos ver que hay containers runtimes que están usando esta especie de paradigma, ¿no?, de máquina virtual. Sería una containers basados en virtual machines, como la parte de Firecracker, que usan como un hypervisor un poco menos pesado para garantizar que si alguien ataca no va a poder escalar el host. Esa es una posibilidad. Hay otras como la parte de sandboxing en containers, que utiliza la parte de Google con su JVisor, que también hacen la parte de sandboxing, una técnica para sandboxing, o usar los containers tradicionalmente como nosotros los conocemos, que sería, al final los containers son procesos que se están comunicando, está usando directamente el sistema operativo, en lo cual siempre va a ser bueno tener las buenas prácticas y diseños de seguridad, como no crear o ejecutar un container que está con privilegios root y etc. Y varios detalles que después podemos compartirlos más porque está en mi checklist que hice. Y bueno, hablando un poco más de Kubernetes, vamos a ver que al final, hablando en sí un modo más simple, o Kubernetes va a ser un conjunto de máquinas. Entonces, como siendo un conjunto de máquinas, tenemos que preocuparnos que el host esté con los mejores cuidados. Y bueno, y hablando de la tecnología en sí de Kubernetes, Kubernetes también va a ser una API
en lo cual tiene componentes que hacen de máster y de nodos. Un máster sería como el cerebro y los nodos son en sí las máquinas donde van a ir nuestras aplicaciones. Entonces tenemos que ir protegiendo los componentes principales. Por ejemplo, dentro del máster hay la parte de etcd, que sería como el banco de datos de Kubernetes. Entonces usarlo encriptado va a ser una buena práctica, porque si no va a ser otro punto frágil para poder ser atacados. O como podemos ver, la propia máquina en sí, si ella está toda expuesta, entonces también nuestro clúster va a estar expuesto. Y también el propio acceso a la propia API, porque tiene la forma de usar TLS, encriptación, SSH, en el momento de configurar el Kubernetes para la comunicación entre sus componentes, que eso está todo dentro de la documentación de Kubernetes. Entonces, importante saber configurarlo o usarlo correctamente. Claro que si usamos un por servicio, ¿no? Un EKS, AKS, generalmente ya no nos preocupamos por esas partes, pero siempre vamos a tener la preocupación de la aplicación. Como podemos ver, al final esos pods, los containers, son nuestras aplicaciones que van a estar en ese clúster. Si esas aplicaciones están llenas de vulnerabilidades, entonces va a ser un grande peligro. Entonces, mismo usando el proveedor que ya un AKS, KS, que ya coloca las buenas prácticas o está actualizado el Kubernetes, tenemos que preocuparnos por nuestra aplicación y colocar y usar todas esas técnicas de escáneres, verificación, para poder saber, tener conocimiento, ¿no? Bueno, aquí ya voy a pasar un poco más rápido por la parte de los checkpoints. Y yo también hice otro no, GitHub de checkpoints, porque realmente si vamos a entrar un poco más a Kubernetes, vamos a hablar de otras herramientas, pero aquí es un resumen, ¿no? Intentar usar la parte de Airbag, la parte de networking, secrets workload, que podemos usar. La propia herramienta de Kubernetes nos va a proporcionar funcionalidades para poder configurar y tener estos puntos de atención de seguridad, ¿no? Por ejemplo, colocar límites en los recursos de CPU, memoria, para evitar un DOS protection, etc. Y para hacer, yo ya estoy terminando para... ya un Felipe. Yo muestro ahí, el Inter que mostré fue Outlive. Entonces, hablando de hardening en Kubernetes, hay herramientas. Cualquier cosa, duda, yo voy a dejar mis contactos, podemos hablar, inclusive están mis repositorios públicos ahí, entonces también podemos ir conversando después de lo que estoy hablando. Y bueno, hay herramientas como que nos van a ayudar a hacer la parte de verificación. La importante es la sysbenchmark, que existen para cada sistema operativo, para Linux, que nos va a ayudar a verificar si están correctamente configurados esos hosts, esos sistemas operativos. Y lo mismo va a suceder para las otras tecnologías. Entonces vamos a tener una lista de controles y vamos a poder ver si nuestra instalación está siguiendo esas buenas prácticas. Hay herramientas que ya nos permiten automatizar esa parte, ¿no? Por ejemplo, del lado de Kubernetes está el Kubebench, que ya automatizó ese control. Entonces, en vez, porque generalmente de la sys es un PDF con varios controles, entonces en vez de que sea manual y estar leyendo, ya está ese PDF automatizado, entonces es solamente ejecutarlo dentro de su clúster y van a tener el resultado. Y hablando un poco ya para finalizar y también un poco explorar la parte de runtime security, preguntarnos cómo podemos garantizar la parte de inmutabilidad, porque hablamos, el container debería ser inmutable. En la teoría, ¿o qué significa inmutabilidad? Significa que una vez que esa imagen fue creada y vamos a dar un Docker run, nadie debería alterar el estado original, pero generalmente dependiendo de cómo fue creado, ¿no? Alguien puede entrar dentro del container y dar un apt update, instalar algún proceso o bajar algún script, y ese script bajar y usar, se conectar con otras redes, etc.
Entonces, ahí la inmutabilidad se quiebra. Entonces, por eso vemos que cómo podemos garantizar la inmutabilidad en ese container que ya está en ejecución. Que eso va a tener mucho que ver con los otros desafíos, también auditar y hacer forense. Caso suceda, caso alguien comience a crear otros procesos que son indebidos, crear esa parte de relatorio, de reporte de incidentes, la parte de actualización automática, vemos que una vulnerabilidad existe ahí, cómo crear la parte de patching en esos containers. Entonces vemos que tenemos desafíos, ¿no? O por lo menos tenemos que pensar cómo hacerlo esa parte en containers. Aquí tal vez ustedes no escucharon, más aquí dejo algunas herramientas que ayudan mucho con la parte de visualización forense en la parte de seguridad en containers, estos dos proyectos. Y bueno, también recordando aquí que tenemos también hace poco, creo que unos 2 o 3 meses recién salió desde la parte de Mitre el ataque de vector para containers. Entonces, viendo cuáles son clasificando todos los posibles ataques que pueden suceder, ya tenemos un ataque de vector para ir comprendiendo mejor cómo están sucediendo estos ataques en este mundo cloud native. Bueno, entonces, aquí yo dejo mis contactos. Aquí está el otro proyecto que estaba diciendo que lo voy a compartir también. Y en ese repositorio después voy a compartir también un proyecto que está funcionando con esa parte de seguridad en containers y Kubernetes, que ahora no lo actualicé. Entonces, aquí en esta parte voy a ir actualizando buenas prácticas o herramientas que también nos pueden ir ayudando. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.